La inflación es uno de los fenómenos económicos que más impacto tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que reduce el poder adquisitivo y encarece bienes básicos como la alimentación, la energía o la vivienda. Cuando los precios suben de forma continuada y los salarios no crecen al mismo ritmo, se produce una pérdida real de calidad de vida. Por ello, muchos analistas plantean la necesidad de reforzar las medidas sociales para proteger a la población. Una de las áreas más sensibles, sin duda, es el acceso a la vivienda. En España, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas, el precio del alquiler y de la compra de vivienda ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Esto dificulta la emancipación de los jóvenes y genera también situaciones de sobreesfuerzo económico en muchas familias. Para combatirlo, se proponen políticas de vivienda pública más amplias, aumento del parque de alquiler social, incentivos para alquileres asequibles y regulación de los precios en zonas tensionadas. Esto es lo que habría que hacer. También se considera clave fomentar la construcción de vivienda protegida y movilizar viviendas vacías hacia el mercado del alquiler. En relación con la inflación, una de las medidas sociales más habituales es el refuerzo de ayudas directas a los hogares con menos ingresos, como, por ejemplo, bonos energéticos, ayudas al transporte o subsidios para alimentación en situaciones de vulnerabilidad. Estas medidas no eliminan la inflación, pero ayudan a amortiguar su impacto en los colectivos más afectados. Asimismo, se pueden aplicar reducciones temporales de impuestos indirectos sobre productos básicos para contener el encarecimiento de la vida. El mercado laboral es otro elemento fundamental para evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo. Muchos expertos defienden la necesidad de incrementos salariales vinculados al coste de la vida, la actualización del salario mínimo interprofesional, la negociación colectiva y los acuerdos entre empresas y sindicatos son herramientas clave para asegurar que los ingresos de los trabajadores no queden rezagados frente a la subida de precios. Además, se plantea la importancia también de reforzar la productividad a través de la formación, la innovación y la mejora de las condiciones laborales. Un mercado laboral más eficiente permite también generar salarios más altos sin provocar desequilibrios económicos. En conjunto, estas medidas sociales buscan equilibrar la economía para que el crecimiento no se traduzca en desigualdad económica. La inflación, la vivienda y los salarios están estrechamente relacionados y abordarlos de forma conjunta es esencial para garantizar la estabilidad social. Las listas de espera en la sanidad pública se han convertido en uno de los principales problemas percibidos por los ciudadanos en España. Consultas con especialistas que se retrasan meses, pruebas diagnósticas que tardan demasiado y cirugías que en algunos casos se aplazan incluso más de un año generan una sensación de saturación del sistema y de pérdida de calidad asistencial. Esta situación no es solo una cuestión de incomodidad, sino que puede tener consecuencias directas en la salud de los pacientes. Una de las causas más señaladas por los expertos es la falta de inversión suficiente en el sistema sanitario. La sanidad pública depende de recursos humanos, infraestructuras y tecnología, y cuando estos elementos realmente no crecen al mismo ritmo que la demanda, se produce un cuello de botella. El envejecimiento de la población es real. El aumento de enfermedades crónicas y el mayor acceso a la atención médica hacen que cada año se requieran más consultas, más pruebas y más intervenciones. Esta es la realidad de las cosas. Invertir más en sanidad permitiría contratar a más profesionales sanitarios, reducir la sobrecarga de trabajo y mejorar la capacidad de respuesta de los hospitales y de los centros de salud. También facilitaría la ampliación de quirófanos, la incorporación de tecnología más moderna y la optimización de los sistemas de gestión de citas. Todo ello contribuiría a reducir de forma significativa los tiempos de espera en distintas especialidades médicas. Otro aspecto importante es la organización del sistema. Aunque la inversión es clave, también lo es una gestión eficiente de los recursos existentes. Sin embargo, incluso con una buena gestión, si no hay suficiente personal o infraestructuras, las listas de espera seguirán creciendo. Por eso muchos analistas sostienen que la solución debe ser combinada. Más financiación
y también mejor planificación. El argumento de la financiación se apoya en que la sanidad pública se sostiene a través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se considera razonable que una parte mayor de esos ingresos, de los impuestos, se destine a garantizar un sistema sanitario más ágil y eficaz. La sanidad es uno de los pilares del estado del bienestar en cualquier país y su calidad depende directamente de la inversión pública que reciba. Si no se actúa en esta dirección, es probable que la situación continúe como hasta ahora o incluso empeore. El Real Sporting de Gijón ocupa ahora mismo la 13ª posición de la Liga Hypermotion con 52 puntos tras 39 jornadas, muy lejos de los puestos de ascenso directo y también de la zona de playoff. La sensación general entre analistas, prensa deportiva y aficionados es que el equipo necesita cambios profundos en varias áreas si quiere volver a competir seriamente por subir a Primera División. Uno de los puntos más señalados es la falta de regularidad. El Sporting ha alternado buenos partidos con desconexiones defensivas y problemas ofensivos que le han impedido enganchar varias victorias consecutivas. Otra cuestión clave es el proyecto deportivo. Muchos expertos consideran que el club necesita una estructura más estable y una idea futbolística clara. La posible salida del entrenador Borja Jiménez al final de temporada ha abierto el debate sobre qué perfil debe dirigir el equipo. Parte del entorno rojiblanco pide un técnico con experiencia en ascensos y capacidad para construir un bloque competitivo desde la solidez defensiva. Además, en el apartado deportivo, las prioridades serían, primero, reforzar el centro del campo con jugadores de mayor creatividad y control. Segundo, incorporar un delantero con cifras goleadoras fiables. Tercero, mejorar la defensa, especialmente fuera de casa. Cuarto, apostar más por jóvenes de mareo combinados con futbolistas veteranos que aporten liderazgo. Quinto, mantener una base estable y evitar reconstrucciones completas cada verano. También se habla mucho de la planificación. Equipos que actualmente están arriba, como el Racing Club de Santander, que ya ha subido, o el Málaga, etc., han logrado estabilidad institucional, continuidad en el banquillo y fichajes muy concretos para reforzar posiciones clave. Otro aspecto importante sería aumentar el nivel físico y competitivo de la plantilla. Durante la temporada el Sporting ha mostrado dificultades para sostener intensidad alta durante 90 minutos y para reaccionar cuando encaja primero. Esa fragilidad mental y táctica ha costado muchos puntos. Por último, gran parte de la afición cree que el club necesita una mayor ambición económica y deportiva por parte del grupo propietario Orlegui Sports. Se reclama invertir mejor en fichajes, acertar más en las incorporaciones y construir un proyecto a medio plazo pensado realmente para ascender y consolidarse en Primera División. La conclusión más repetida por los expertos es clara. El Sporting tiene masa social, estadio, cantera e historia para pelear arriba, pero necesita estabilidad, mejores decisiones deportivas y una plantilla más equilibrada para aspirar seriamente al ascenso. El barco afectado por el brote de norovirus ya atracó en Gijón y ha salido rumbo a Guecho. Es el crucero MS Ambition, perteneciente a la compañía británica Ambassador Cruise Line. La embarcación llegó recientemente desde Burdeos y continúa su ruta por el norte de España tras haber realizado escalas en A Coruña y otros puertos atlánticos. Las autoridades sanitarias españolas han mantenido un seguimiento constante del caso debido a la aparición de numerosos pasajeros afectados por gastroenteritis asociada al norovirus. Según la información difundida por las autoridades sanitarias y varios medios de comunicación, en el barco viajan alrededor de 1.700 personas entre pasajeros y tripulación. Durante los primeros días del brote llegaron a registrarse aproximadamente 50 casos de personas con síntomas gastrointestinales, aunque posteriormente el número de casos activos descendió gracias a las medidas de aislamiento adoptadas a bordo. En Gijón, Sanidad Exterior autorizó el desembarco únicamente de los pasajeros asintomáticos, mientras que quienes seguían enfermos permanecieron aislados dentro del crucero, siguiendo los protocolos internacionales establecidos para este tipo de situaciones. El contagio dentro del barco se había
producido o quizás se produjo principalmente por contacto entre personas y por la contaminación de superficies comunes. El norovirus es extremadamente contagioso y puede transmitirse mediante alimentos manipulados por personas infectadas, agua contaminada o incluso tocando objetos donde el virus permanece activo. Los cruceros son lugares especialmente sensibles a este tipo de brotes porque miles de personas conviven en espacios cerrados, comparten restaurantes, ascensores, piscinas y zonas comunes durante varios días consecutivos. Las investigaciones iniciales apuntan a una transmisión persona a persona más que a un único alimento contaminado. De hecho, las autoridades francesas y españolas reforzaron rápidamente las medidas de limpieza y también de desinfección del barco para intentar cortar la cadena de contagios. Entre las actuaciones adoptadas se encuentran el aislamiento de pasajeros con síntomas, controles médicos diarios, limpieza intensiva de camarotes y zonas comunes y restricciones parciales en determinadas actividades colectivas. El caso ha generado una gran atención mediática porque coincidió con el fallecimiento de un pasajero de más de 90 años durante la escala en Burdeos. Sin embargo, las autoridades indicaron posteriormente que la muerte no se relacionó directamente con una complicación grave del norovirus, sino con problemas de salud previos. A pesar de la preocupación inicial, los expertos recuerdan que los brotes de norovirus en cruceros no son excepcionales y suelen controlarse. El ébola es catalogado como una emergencia internacional debido a su enorme capacidad de propagación, su elevada tasa de mortalidad y el impacto que puede generar sobre los sistemas sanitarios de los países afectados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, utiliza la categoría de emergencia de salud pública de importancia internacional cuando una enfermedad representa un riesgo para varios países y requiere una respuesta coordinada a nivel mundial. En el caso del ébola, estas condiciones ya se han cumplido claramente en los brotes registrados en África Occidental y en la República Democrática del Congo. Y uno de los principales motivos por los que el ébola ha generado tanta preocupación es su alta letalidad. Dependiendo de la cepa del virus y de la rapidez con la que se detecte el contagio, la enfermedad puede provocar la muerte de entre el 25 y el 90% de las personas infectadas. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular, debilidad y dolor de cabeza, pero en fases avanzadas aparecen hemorragias internas y externas, fallos orgánicos y shock. Esta gravedad convierte al virus en una amenaza especialmente peligrosa en regiones con recursos médicos limitados o insuficientes. Otro factor clave a tener en cuenta es la facilidad con la que el virus logra extenderse en determinadas comunidades. Aunque el ébola no se transmite por el aire como la gripe o la COVID-19, sí puede contagiarse mediante el contacto directo con sangre, fluidos corporales u objetos que ya estén contaminados por el virus. En zonas donde faltaban hospitales adecuados, material de protección o personal sanitario capacitado, el virus se propagó rápidamente entre familiares y trabajadores de la salud. Además, la movilidad internacional aumentó el temor a una expansión global. Durante los brotes más graves, algunos casos llegaron a detectarse fuera de África debido a viajes internacionales, lo que hizo evidente que ningún país estaba completamente aislado del problema. Esta posibilidad ha obligado a reforzar controles sanitarios en aeropuertos y fronteras, así como a coordinar medidas entre gobiernos y organizaciones internacionales. La OMS también consideró que el ébola representa una amenaza humanitaria y económica. Los brotes han paralizado actividades comerciales, han afectado al turismo y han provocado miedo social. En muchos lugares incluso los hospitales dejaron de atender otras enfermedades para concentrar todos sus esfuerzos en combatir el virus. Por estas razones el ébola fue declarado emergencia internacional.